Bienvenidos de nuevo en Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas de las empresas y las personas. Como siempre, saludamos nuestros televidentes con buenas noticias. Le damos la bienvenida esta noche a Robert NG. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo muy especial para todos los compañeros acá de la mesa de trabajo y para ustedes, nuestros televidentes. Bueno, en medio de toda esta incertidumbre, las diferentes situaciones que vienen aconteciendo en el contexto económico y político a nivel nacional, siempre en Sala de Juntas tenemos noticias positivas. Una muy buena es que, así extrañemos mucho a Felipe Bayón como presidente de Ecopetrol, la petrolera insignia de nuestro país, Ecopetrol va a empezar y va a respetar uno de los programas que Felipe Bayón dejó enmarcado dentro de su administración, y es que a través de Internexa, que es realmente propiedad de ISA, pero hay que recordar que Ecopetrol compró en el 2021 el 51.4% de ISA. Entonces, a través de esta compañía Internexa, Ecopetrol va a empezar a instalar la última milla que va a permitir el acceso a Internet a muchas familias en Colombia. Hay que recordar, compañeros y televidentes, que en Colombia hay un serio problema de conectividad. Realmente el 62% de la población de Colombia tiene una penetración de Internet, de telefonía móvil, con una cobertura inferior al 20%. Entonces, se celebra que con todos los cambios que muy posiblemente va a vivir Ecopetrol, se va a respetar este programa insignia que se dejó marcado desde la administración anterior. Inclusive yo diría algo ahí, Robert, y es, yo suelo leer mucho a un autor que está de moda, se llama Steven Pinker, y habla, digamos, en muchas circunstancias de lo que tenemos hoy que no teníamos antes. El Internet llega a Colombia en el año 95 y hoy somos el país de la región con más penetración de Internet. Falta mucha calidad y falta mucho acceso aún en algunas zonas rurales, pero de donde venimos caminando de muy lejos. O sea, sí. En el año 95 ingresa el Internet a Colombia y hoy en día el país de la región con mayor penetración es Colombia. Casi 38 millones de colombianos tienen acceso a Internet. Entonces, en medio de lo que hay por mejorar, también la invitación y en medio de esas noticias positivas es a que contemplemos el cuadro de la historia y de la vida como desde atrás, porque a veces uno se empeña al mirar lo que hay acá y dice estamos muy mal, pero no mira uno de dónde es que viene Colombia, de dónde hemos salido, de qué es lo que hemos logrado en estos años de historia además, y si uno mirara la historia republicana de Colombia además que es tan joven. Entonces la invitación siempre será, en medio de lo que podamos analizar hoy en día, que son coyunturas del día a día, que la reforma, que tal cosa, la invitación siempre será a que evaluemos nuestras vidas y la historia de nuestro país también, mirándola años atrás con perspectiva. O si no, todo será pues muy malo ahí en el... Roberto, y precisamente hablando de esa historia, Internexa, que es propiedad de ISA y ahora de Ecopetrol, es la empresa que tiene la infraestructura en materia de conectividad a nivel terrestre más grande de toda América Latina. Tiene una red de casi 21.000 kilómetros que no solamente está en Colombia, sino que tiene penetración y presencia en Ecuador, Perú y Chile, y desde el año 2011 entró al mercado de Argentina y de Brasil. O sea que realmente, aunque tenemos una serie de dificultades en materia, no solamente, como lo veníamos señalando, de conectividad, sí somos unos pioneros y con unos muy buenos indicadores si hacemos el referente y el análisis frente al resto de países de América Latina. Y con la bienvenida a Roberto Rabe, con el comentario que hace, porque es que los gobiernos, nuestros gobiernos anteriores, han sido gobiernos que se han preocupado muchísimo por interconectar. O sea, por eso son esos grandes temas que tenemos nosotros, esos grandes resultados en la interconexión que tenemos en Internet y demás. Diría yo el gobierno y la empresa privada, porque pues el gobierno puede proponer muchas cosas, hacer muchas cosas, pero sin la ayuda de la empresa privada, pues hoy en Colombia y en el mundo no hay nada. El desarrollo que se ha generado en el mundo es a través de la empresa privada. Está bien que hay políticas públicas, que hay enfoques de políticas públicas generados por gobiernos, sí, pero ¿qué sería del mundo hoy sin la iniciativa privada? Pues que a veces la vemos en peligro, pero que resulta siendo tan trascendental en todo esto. El 96% del recaudo directo viene de las empresas en Colombia, que a cada rato las vemos atacadas y que es otra noticia positiva. Es que en muchos años no había tenido la empresa privada una imagen tan positiva como la que tiene hoy en las últimas encuestas de Inbamer Gallup. Entonces también estamos valorando lo que hace la iniciativa privada
y también un poco la invitación es a defender eso, porque hoy todo lo que tenemos, lo que vemos, las carreteras, el internet, todo eso lo hacen con los impuestos que en su mayoría pagan un montón de empresarios pujantes y berracos echados para adelante. Así es, Roberto. Además que en Colombia hay que tener en cuenta que el 92% de las empresas son microempresas. Así es. Son empresas hechas básicamente de la nada, con capitales pequeños. Son muy admirables los trabajos que ellas hacen ahí. De hecho, Roberto tiene otra noticia de una de esas empresas. Claro, y yo creo que es una empresa muy querida y muy conocida por todos nuestros televidentes. ¿Quién no ha ido a comer o a disfrutar de un buen plato en Crepes and Waffles? Cumplen 43 años, están de cumpleaños. Es un restaurante de 43 años, pero con presencia en 177 puntos de venta. Lo interesante del asunto es que no solamente han logrado conquistar el mercado nacional, sino que ya han extendido su presencia a Ecuador, a Chile, a Panamá, a México y acaban de abrir en España. Lo realmente interesante de este cumpleaños número 43 es que este negocio, Crepes and Waffles, ha tenido, sobre todo desde el 2021, el año en donde empieza el proceso de reactivación gradual de la economía, un aumento del 64.3% en sus ingresos, un 558% en sus utilidades, y esto ha permitido que sigan con la política, sobre todo, de contratación a madres cabeza de familia. ¿Y cuánta gente emplea Crepes? O sea, eso es muy chévere, uno ir a Crepes y ver un montón de señoras que además la atención es absolutamente humana, absolutamente amable, es el detalle en la atención. ¿Y qué pasaría con esas señoras madres cabeza de familia si no existiera una empresa como Crepes? ¿Qué estarían haciendo ellas hoy en día? Entonces miren todo lo que se genera en torno a las empresas. Al sector privado, y es interesante porque es que el 73% de la mano de obra o de los empleados directos que tiene este restaurante son precisamente madres cabeza de familia. Y es el sector privado, el sector empresarial, realmente brindando oportunidades de mayor equidad y de crecimiento en términos de ingresos. Y mira, jefe del programa, que estábamos hablando que en el programa pasado con este escritor Miklos Lucas, que arrancó a hablar de la ideología de género y el feminismo y demás. Mira que eso hace 40 años esta señora ya tenía esa idea de ayudar a las madres cabezas de familia, o sea... Que no es lo mismo hablar hoy de eso. No nos tenemos por qué incomodar por eso, está tranquilo, ese tema está bueno y hay que conversarlo. Está muy bien, no, eso está muy bien. Y cambiando un poco el tema, pues queríamos también mirar cómo estaban las noticias de Ecopetrol, porque nos interesa mucho Ecopetrol, obviamente como la joya de la corona, y queríamos ver cómo estaban consolidadas las noticias sobre la exploración, las exploraciones, si continúan, si vamos a trabajar las exploraciones, eso lo vamos a seguir trabajando mucho y vamos a dar mucho seguimiento en este programa, porque la verdad, y lo dijimos anteriormente, se trata de la empresa joya de la corona en Colombia, y nosotros no queremos en 5 años tener una empresa menospreciada, ni mucho menos. Cuando el mundo está haciendo un cambio energético hacia el 2050, nosotros no tenemos por qué hacerlo al 2025, al 2028, Robert. Máxime, cuando acá de pronto esta noticia no va a ser tan buena, cuando todos estos intentos y todas estas promesas de transición de la cual hablan tanto los ministros y el mismo presidente Petro empieza a tambalear. Realmente hoy en él, que eran los responsables del principal, por no decir el único proyecto de generación de energía eólica en La Guajira, anuncian que abandonan realmente este proyecto, que sería el único en funcionamiento realmente en términos de generación de energía eólica. No aguantan la devaluación que está teniendo nuestra moneda, las altas tasas de interés, y así realmente entonces sí llama o genera un poco de preocupación que sigan desde Ecopetrol, esa empresa insignia, tomando decisiones que atentan realmente el futuro, no solamente de largo plazo, sino de corto y de mediano plazo, al suspender, digamos, la esperanza de nuevos contratos de exploración. Tocayo, yo diría algo ahí que también me parece trascendental que todos entendamos es, las utilidades de Ecopetrol el año pasado fueron cerca de 33 billones. Históricamente las más altas, Tocayo. Cierto. Todo el tiempo estamos pues en los barrios, en todos los rincones, hablando de subsidios. Es que necesitamos más subsidios, es que eso está muy duro, y con la inflación, cómo vienen creciendo los precios de la canasta básica familiar. Entonces pensamos en subsidios. Si nosotros seguimos considerando parar las exploraciones y bajar esas utilidades de Ecopetrol,
pues va a haber menos plática para los subsidios y lo que le va a tocar hacer el gobierno para cumplir algunas de las promesas o para mantenerlo, lo que queda, pues va a ser subir más impuestos, no solamente a las personas naturales, sino también a los empresarios. Y a su vez va a seguir ocurriendo lo mismo. Los empresarios les suben los impuestos, se dan cuenta que no son sostenibles, tienen que despedir personas o irse o trasladar su empresa a otro lugar. Y cuando uno traslada la empresa a otro lugar, se va a la empresa, pero no se puede llevar los empleados. Entonces es como también pensar como bajo qué lógica actúan los economistas que lideran este gobierno. Entonces, 33 billones, las ofertas y la sobreoferta de subsidios en los subsidios para todo el mundo y quieren acabar con la empresa que tal vez podría generar esos recursos, porque es que uno no imprime subsidios, ¿de dónde va a salir la plata? Así es. Entonces quieren acabar justo con la empresa que genera ese dinero y ese recurso económico para poder sostener los subsidios y plantear, entre comillas, nuevos subsidios. Roberto, y no solamente poniendo en riesgo la generación de ingresos, sino destruyendo realmente valor. Desde el mes de junio del año 2022, momento en el cual ya se tenía el conocimiento de que el presidente Gustavo Petro iba a dirigir realmente los destinos de este país, la acción de Ecopetrol ha caído en un 52.9% en valor. O sea, se ha perdido más de la mitad del valor real de la compañía. Y esto es delicado porque estamos en un marco en donde precisamente esta semana empieza a tirar hacia la baja el precio del barril de petróleo Brent, que es el que nos genera nuestros ingresos. Ya estamos hablando de un barril de petróleo por el orden de los $70 el barril de Brent, con una preocupación que usted, Roberto, lo dijo, y es que nuestro nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es un amante de cobrar y cobrar más impuestos. Ya está anunciando una nueva reforma tributaria en donde, para que nuestros televidentes se enteren un poquito, prácticamente va a revivir y de una forma mucho más fuerte la reforma tributaria de Carrasquilla, imponiendo IVA incluso a los productos de la canasta familiar y metiéndose con los tributos territoriales. Robert, y en el fondo el último tema ahí sobre la mesa y es la politización de las empresas. O sea, digamos que había una empresa que medio funcionaba teniendo en cuenta que esa politización era EPM. Hoy vemos ese valor que tú dices que se ha destruido en EPM como empresa, como compañía, pues que al politizarla y al darle más prevalencia a los políticos en una empresa tan trascendental, pues lo que termina ocurriendo es lo que está ocurriendo y lo mismo va a pasar si seguimos metiendo políticos a Ecopetrol y no verdaderos técnicos para manejar el futuro de Colombia. Así es, Roberto, y por eso hoy, televidentes, les traemos un tema supremamente importante. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿quién está a cargo? ¿Quién se ocupa del direccionamiento estratégico de una empresa? ¿Quién se ocupa de hacer las políticas corporativas, no las internas, las políticas corporativas? ¿Quién se ocupa de evaluar la gestión del ejecutivo en una compañía? Ese es el tema que hoy vamos a tener, porque nuestro tema de hoy es un tema muy interesante. Traemos un experto que vamos a ver en el segundo segmento, y vamos a trabajar las juntas directivas. En un momento regresamos. Hay un mito detrás de un nombre, las juntas directivas. ¿Qué son las juntas directivas? ¿Qué hacen las juntas directivas? Vamos a entrar un poquito más a profundizar de qué se trata y para eso tenemos un invitado supremamente especial. Él es Luis Julián Salas Roda, un experto en juntas directivas. A Luis Julián, antes de saludarlo y presentarlo, yo voy a brevemente a sobrevolar qué ha hecho laboralmente y académicamente. Luis Julián es bachiller del Colegio de San Ignacio, es sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tiene un diplomado en gestión de proyectos de la cooperación internacional al desarrollo en la Universidad de Antioquia. Es especialista y magíster en ciencias sociales, gerencia de desarrollo social de la Universidad de Antioquia y tiene un magíster en ciencias de la educación, opción desarrollo social de la universidad en la Universidad de París. Este hombre se ha desempeñado como profesor universitario, investigador y consultor en temas socioeconómicos, ambientales y de familia. Miren qué importante esa combinación que hoy están requiriendo las empresas. Él es el expresidente del Consejo Directivo de la
Federación Antioqueña de las ONG. Es un director ejecutivo de la Fundación Bien Humano. Es una persona que hemos traído aquí por su valor, por su trabajo, lo que ha hecho durante su vida académica y laboral. Y es con Luis Julián, con quien vamos a trabajar de fondo este trabajo. Luis Julián, buenas noches, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Álvaro, Robert, por la invitación tan amable y tan gentil. Y es un gusto pues, estar con ustedes para trabajar este tema que hoy está al orden del día, pero que hace 20 años, un poco más, prácticamente no se hablaba de ellos, del tema de gobierno corporativo. Perdóname, ¿qué es eso del gobierno corporativo? Porque entiendo que para hablar de juntas directivas Claro. necesitamos hablar de gobierno corporativo. Bueno, el gobierno corporativo, ¿dónde surge la problemática? Surge en Estados Unidos y en el Reino Unido. A mediados de la década de los 80 empiezan a haber unos escándalos financieros en empresas en Estados Unidos y allí los americanos, frente a los problemas, nombran comisiones. Se creó una comisión llamada la Tradeway Commission, encargada de evaluar, de mirar qué medidas legales y buenas prácticas podrían hacerse para evitar sobre todo el fraude fiscal de las empresas, para hacer lineamientos para el funcionamiento de las juntas, para mirar y evitar los riesgos y hacer el control interno. Entonces, esta comisión empezó a reunir una serie de expertos en el tema, inclusive tuvo financiación de entidades privadas en Estados Unidos y junto con también otra comisión que más adelante, 5 años más adelante en el Reino Unido, que fue la comisión Cadbury Commission, también empezaron a trabajar que era necesario para el buen funcionamiento y posicionamiento y control interno de las empresas hacer unos lineamientos más allá, pues no más allá de la ley, sino que la ley los pudiera recoger y que fueran una guía para de conducta de estas empresas. Entonces, al final de esta década ya empieza a hablarse del Código del Gobierno Corporativo. ¿Qué es un código? Pues un código, sabemos, es una recopilación de normas. ¿Qué es la corporación? Pues corporación es toda asociación entre dos o más personas para un fin común. ¿Y qué es el gobierno? Pues el gobierno es el arte de ejercicio del poder y la autoridad. Entonces este nombre del Código de Gobierno Corporativo se instala como una referencia normativa y legal para las empresas, inicialmente en los Estados Unidos, en el Reino Unido, y que luego fue acogido por la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, de la cual Colombia pues, hace parte. La OCDE tiene 38 países y ellos en el año 1999 hacen el primer Código de Buenas Prácticas, que lo actualizan en el año 2015-2016, y en el año 2014 la Superintendencia Financiera en Colombia adopta el Código de Buenas Prácticas Corporativas. Nosotros somos uno de los 70 países que existe un Código de Gobierno Corporativo. Y esto se volvió una exigencia también para las empresas que querían cotizar en la bolsa de Nueva York. Cuando Bancolombia hace el primer ADR por allá en el año 2000, para poder listar en bolsa tenía que tener incorporado el Código Corporativo. O sea, que el Código Corporativo de las empresas no se fue por que ellas querían hacerlo, sino porque fue una imposición legal que ellas acogieron para poder listarse en bolsa. Y ahí sale el tema de juntas directivas, no porque nacieran ahí, ya venían de antes. Sí, porque dentro del Código de Gobierno Corporativo, el órgano más importante de gobierno de la corporación son las juntas directivas. Yo quería aprovechar antes de dar el salto a hablar de juntas directivas, y era una conversación que estábamos sosteniendo con Luis Julián por fuera, digamos, de cámaras, antes de empezar el programa, y es que precisamente hablando de gobierno corporativo, y estos códigos de gobierno corporativo, Luis Julián, ¿cómo hacer realmente para que esto no sea tomado realmente como una moda para las empresas, sino que realmente se convierta en una filosofía de una buena práctica y un buen accionar por parte de las empresas en un país tan complejo, en un mercado tan complejo como es el colombiano? Bueno, primero tiene que haber una determinación real y responsable de la Junta Directiva en pleno, y yo diría de su presidente y su director, de la importancia de acoger un Código de Gobierno Corporativo. Hoy en día existen también firmas que asesoran a las empresas
para tener un código de gobierno corporativo. Y generalmente se cree que esto solamente lo hacen o lo deben hacer las grandes empresas. No, las pequeñas empresas también necesitan un código de gobierno corporativo porque también tienen que tener buenas prácticas, también tienen que tener control interno, tienen que cuidar su reputación. Inclusive en las entidades sin ánimo de lucro del sector social del cual yo provengo, por ese efecto de la permeabilidad, la porosidad, también se aplica. Y para organizaciones también estatales, no solamente empresas, sino organizaciones, es importante que se adopte, pero realmente para aplicarse, no por una moda pasajera o porque me lo exige la ley. Y yo creo que las empresas, las organizaciones que han adoptado códigos de gobierno corporativo tienen un mejor desempeño en su evaluación, en su posicionamiento del mercado. O sea, no lo ven como un gasto, sino como una inversión realmente. Pues Julián, para la organización. me llama la atención algo y quisiera hacerle una pregunta al respecto. Sí. Que usted dice que usted proviene del sector social y veo sus estudios todo el tiempo de social, ambiental, familiar. ¿Cómo? Primero, quisiera preguntarle eso de qué significa que yo provengo del sector social. Bueno. Y lo segundo, quisiera preguntarle, pues, eso que usted ha estudiado, cómo lo relaciona con las juntas directivas. Veo que es como una mezcla de lo social y entre lo ambiental y lo familiar. Cuénteme un poco sobre eso porque pues, si uno lee su hoja de vida, pues no sé, no lo relacionaría con juntas directivas. Bueno, y menos pero cuando sí. dice que viene de lo social con ese, Sí. con ese énfasis. Bueno, yo, como lo dijo Álvaro, colega mío, compañero de pupitre, soy ignaciano, y en el Colegio San Ignacio se me desarrolló mi sentido social. O sea, yo tenía muy en claro en quinto bachillerato que iba a estudiar sociología, que lo que yo quería hacer en la vida era sociólogo. Y la sociología es una ciencia de la sociedad, que estudia el comportamiento de, no de las personas individualmente, sino de las relaciones y vínculos de las personas en la sociedad. ¿Correcto? Entonces, ese fue, pues yo soy una persona de esencia humanista. Bueno, y en este trabajo de lo social, yo entré a una entidad que se llamaba la Fundación Bien Humano. Es una ONG que va a cumplir 90 años de trabajo directo con las comunidades. Es una de las ONG más antiguas y vigentes de la sociedad. Y allí entré como profesional base. Después yo hacía también estudios socioeconómicos en el Instituto de Valorización y estudios de impacto ambiental también. Y cuando se retira la directora, que se iba a casar, me llaman a mí. Yo estaba en el metro, trabajando en el estudio de valorización del metro, que nunca se decretó, y ese es otro asunto, que fue un error grave no haberlo hecho, y me ofrecen la dirección de la fundación. Eso no estaba en mis manos. Yo había trabajado 5 años allí como apóstol, porque yo trabajaba en las comunidades rurales del país, con los maestros, en las veredas lejanas y difícil acceso, trabajando temas sobre la vida en familia y el desarrollo personal. Y la directora me dice, bueno, y te preparas porque la semana entrante hay junta directiva. Y yo, ¿cómo así que hay junta directiva? Sí, pues los que mandan aquí la corporación, ellos son los que determinan. Y yo, pues, ¿cuándo en la vida me habían preparado para estar en una junta directiva? Ese no era mi talento. Entonces, ante ese reto, pues yo empecé a tratar de mirar qué era, pues dónde podía yo asesorar mis juntas directivas. Y en el 1992, pues todavía no existía Google, todavía no existían las redes sociales y prácticamente era muy escasa la información sobre juntas directivas. Sin embargo, yo persistí en eso, en irme preparando y vi la importancia, siendo una entidad sin ánimo de lucro, la importancia que tenía la Junta. Tan es así que entonces cuando yo hice la especialización y la maestría en la Universidad de Antioquia de Ciencias Sociales, lo hice sobre juntas directivas. Porque en ese tiempo existía la Corporación Paisa Joven, que era apoyada por la GTZ alemana. Y esta entidad daba fortalecimiento a las organizaciones comunitarias de la ciudad. Y un pedido que tenía estas organizaciones comunitarias a Paisa Joven era el trabajo de las juntas directivas. Entonces me llamaron de la Corporación Paisa Joven que si quería adelantar esta investigación. Entonces mi primer trabajo como sociólogo, investigador que he sido profesor, fue hacer una investigación, eso fue en el año 99, sobre 15 organizaciones comunitarias en sus juntas directivas. Espectacular. Yo le quisiera hacer otra pregunta. Y de ahí, después hice la maestría, ¿cierto? Con el mismo tema, ya pues un trabajo más de profundidad académica, de investigación, de análisis.
Y esa fue la investigación que yo llevé a la Universidad París 12 y hice la convalidación del título. Y ahí fue que después entonces publiqué pues el libro de juntas directivas, liderazgo, gobernabilidad democrática. Yo le quisiera hacer otra en las pregunta a ONGs. usted y es, digamos que las juntas directivas también, y como va avanzando el mundo, también van avanzando en sus modalidades, estructuras. ¿Cuál cree usted que es la carencia hoy más grande que tienen las juntas directivas actuales de diferentes empresas, desde un Bancolombia, el Éxito, cualquiera que quiera llamar hasta una junta directiva de una microempresa, de una empresa mediana? ¿Cuál dirías tú en esa evaluación de lo que has escrito y lo que has hecho, que es la falencia hoy de las juntas directivas actuales? Pues para mí uno de los grandes ausencias y problemas es la carencia de un liderazgo eficaz. Porque en las juntas directivas debe haber siempre dos liderazgos. Un liderazgo compartido, pues el presidente o la presidenta es el líder, el conductor de la junta. Ese es su espacio. Por eso dice, presidente viene de preside, ¿cierto? Y es su ámbito. Y el gerente, en nuestro caso de las ONGs lo llamamos directores ejecutivos, es el líder de la organización, ¿cierto? Entonces, la sala de juntas, por eso se llama juntas, es el espacio de encuentro de esos dos líderes. Y cuando los dos líderes ejercen el liderazgo compartido, es decir, el presidente en la conducción de la junta, en su relacionamiento con los miembros de la junta, en el quehacer propio de la gobernabilidad, y el gerente en llevar esos lineamientos y esas órdenes, por así decirlo, mandatos de la junta a la organización, entonces hay un liderazgo compartido. El liderazgo compartido es el respeto, la empatía, la comunicación, el ponerse la misma camiseta y el respeto mutuo que hay. Entonces, cuando en una junta directiva hay un liderazgo compartido, real, entre el presidente y el gerente, o sea, un liderazgo compartido y no competido, es cuando vienen los problemas. O sea, cuando falta el liderazgo, o sea, es un presidente ausente, falta el liderazgo, entonces el gerente usurpa las funciones del presidente de la Junta y se vuelve autoritario, y eso, y Julián, viceversa. es lo que tenemos que ver y donde queremos profundizar un poco, sobre todo porque hay juntas directivas que se dedican a una sola función. Entonces, eso quisiéramos saber lo que vamos a tratar más adelante, porque unas juntas directivas escuchan y opinan. Hay otras juntas directivas que discuten y trazan rumbos. Sí. Y hay otras juntas directivas que trabajan con la dirección ejecutiva. Es ahí donde es muy importante que analicemos el tema, además de las competencias y habilidades que deben tener cada uno de ellas, porque las juntas directivas además no son, eso lo miramos más adelante, no son para un tamaño de empresa. O sea, a mí me parece que toda empresa, por pequeña que sea, debe tener una junta directiva, y eso es supremamente importante, y eso es lo que vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a unos cortos comerciales, ya regresamos. Queremos saber si definitivamente las juntas directivas obedecen a un tamaño de empresa, si las juntas directivas obedecen a una función específica. Y aquellos que solamente escuchan y opinan es malo o es bueno, o hay que trabajar es con la administración. De eso se trata, Luis Julián. Este segmento es muy tuyo. Sí, gracias Álvaro y compañeros. Yo quisiera leerles un breve texto de una alegoría, un símil muy pedagógico que nos va a permitir a los televidentes como poner el contexto de las juntas directivas. Dice así, comillas, si los marineros son hábiles, pero el barco está en malas condiciones, va a ser muy difícil mantenerlo a flote, mas no imposible si el agua permanece en calma. Si los marineros tienen poca destreza y experiencia, puede que llegue a tocar tierra, pero solo si el barco es sólido y todas las otras circunstancias estén a su favor. Pero cualquier turbulencia o cualquier fuga, por pequeñas que sean, harán que el barco y sus tripulantes naufraguen. Piensen en las juntas directivas de las empresas como un barco lleno de gente tratando de llegar a tierra. El éxito de ellas estará determinado por 3 factores. Por su habilidad como marineros, la integridad del barco, el cuerpo de agua en el que se encuentran. Otras circunstancias para abrir su mente.
una organización sin rumbo, mientras la junta directiva discute acerca de hacia qué tarea se debe remar. Una organización llena de fugas, mientras la junta discute de quién es la responsabilidad de reparar el bote. Una organización a la deriva, mientras la junta directiva discute diferentes vías hacia tierra firme. Todas estas situaciones son fáciles de hallar si la junta ha sido reclutada sin las habilidades o las oportunidades para adquirirlas. Entonces el símil es este, o sea, y lo tenemos en esta maravillosa, yo creo que la conocen, caricatura del genial Quino, donde nos muestra, ¿qué vemos aquí? Vemos la barca, que es la organización. Esta es una organización que tiene, es un bote, podría ser un transatlántico, un crucero. Vemos allí a una junta directiva, que deben ser los marineros, y vemos también el agua, que es el entorno y el contexto. Y viene la ironía, pues, de él, que la junta es un trabajo en equipo, aquí. No solamente un gerente que tiene a su cargo toda la organización. Entonces, ese símil creo que es muy bueno porque nos muestra de que no solamente hay que mirar la junta directiva, sino cuál es el barco, ¿cierto? ¿Qué barco tenemos? ¿Es una organización grande? Es de mucho calado, entonces la junta directiva tiene que estar proporcional al tamaño de la organización. O sea, no es lo mismo una junta directiva de una pequeña empresa a una junta directiva de un grupo empresarial, por ejemplo, porque el barco es distinto. Pero ahí lo importante es, digamos, la tripulación. La tripulación es la junta directiva. Cuando hablamos de junta directiva, pues no hablamos solamente del presidente, del director, del gerente, sino también del equipo, pues, de apoyo de la organización, que tiene como un fin el que tiene la misión. Y el otro, creo que, y esto es muy importante porque muestra realmente la competencia de una junta directiva, no es solamente el trabajo de la rutina, que es la peor lastre que pueda tener una junta cuando queda en la rutina, sino enfrentar la adversidad. Y el mar, ese es el símil del mar, a veces está en calma, a veces está en tormenta. Entonces, ¿cómo enfrentamos con un mal barco y una mala tripulación un entorno desfavorable? Yo quería hacerte una pregunta de esas que por aquí algún día me llamaron ácido, pero Vale. uno ve en la realidad, hablando de temas de juntas directivas, que hoy no hay una renovación de juntas en los cargos más importantes de la ciudad y los cargos ejecutivos. Y lo diría yo con mucho respeto, son los mismos viejitos que llevan 28 años, 30 años en una junta directiva, y entonces a mí me cuestiona mucho que muchas veces por mi trabajo me llaman a preguntarme, hey Roberto, explícame qué es eso. Los jóvenes hoy en día es que no entendemos, y vos que estás con los influenciadores, los creadores de contenido, las redes sociales. Entonces yo siempre les respondo como, no es que no entendés ni vas a entender, llevas 32 años en esa junta, lo que necesitamos es un relevo. Y yo siempre he planteado una idea, y es que en las juntas, o sea, para entender el mar en el que estamos, el contexto, que siempre se plantee que haya una persona joven. O sea, una persona, ¿cuántas juntas hoy de grandes empresas tienen personas menores de 40 años? Que pueden explicar cosas que está moviendo hoy el mundo, como las redes sociales. Entonces, quería preguntarte sobre ese concepto de la renovación de las juntas en unas juntas hoy en día y en un contexto con liderazgos anquilosados, diría Jorge Robledo Ortiz. O sea, gente que lleva ahí y no se retira, y no se retira, y no entiende qué pasa, y se vuelven en esa junta pues como el dinosaurio, pues como la reliquia, y nadie los toca. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Qué pena las palabras pues que uso, me disculpa, pero a veces me llama la atención. Ese es el análisis, realmente eso es lo que vemos afuera. Sí, no, Julián. pero por eso hay que tener criterios, y hay una cosa muy importante que surge desde la academia, desde la investigación evaluativa, el concepto de la investigación social, y que se aplica a las juntas, y lo aplica el Código Corporativo, es el concepto de la evaluación de desempeño, de logros y resultados. O sea, o sea, hay juntas, y eso cuando yo empecé a cerrar juntas, que todavía lo hago, pues porque yo estoy pensionado más no jubilado, hay juntas que no quieren cambiar, porque el cambio implica un reto de pérdida del poder y la autoridad del gerente, del director ejecutivo, y obviamente se instalan en la resistencia al cambio. Y por eso, como no hay una cultura de la organización, ni en los estatutos hay prescritos
que hay que autoevaluar, evaluar grupalmente, individualmente, hacer evaluación externa y someterse a las condiciones de evaluación, entonces se aferran al poder. Pero eso se hace hoy. Todavía, En las claro que juntas. sí. Por ejemplo, La junta en Colombia. No, tiene en esas evaluación. empresas que tienen código de gobierno corporativo, Tienen que ese atender criterio realmente lo lo han que dice, tenido sí. correctamente, porque ellos tienen, y tienen no solamente una evaluación interna, sino que hay firmas especializadas de evaluación a los miembros de junta. Porque la gente dice, porque en las juntas de ONG, no, pero si yo soy voluntario, ¿por qué me tienen que evaluar? Porque solo evaluando podemos mejorar el desempeño. Si no se evalúa, no hay forma de mejorar Claro. el desempeño. Y más, cuando a un miembro de una junta, de una empresa, le pagan 8, 10 millones, 9 millones por asistir a una sesión, pues es lógico que eso implica que tiene que tener mucha competencia Como en esta y sala de generar juntas. valor. Entonces, por eso yo siempre he dicho que en las juntas directivas es importante juntar las canas con las ganas. Bueno, yo quiero entrar, perdón, compañeros. Las canas, perdón, con las ganas, por un poco, déjame terminar la referencia. ¿Qué quiere decir eso? Las canas con las ganas. con las ganas. Es que una junta, mire, la riqueza de una selva, eso es biodiversidad, ¿cierto? La fauna y todo eso. La riqueza de una sociedad, lo digo como sociólogo, es la sociodiversidad. Entonces, en una junta, entre más diverso sea en género, generación, competencias, preparación, extracción social, competencias, esa es la riqueza de una junta directiva. Cuando las juntas directivas son homogéneas y son simplemente refrendadoras de un poder autoritario, esas son juntas muy estériles, juntas que no ofertan valor. Y eso es precisamente, Luis Julián, en lo que yo quiero entrar en esta parte del programa, y es que el tema de las juntas directivas está muy de moda, y no solamente desde el punto de vista del sector privado, sino que estamos observando una situación a nivel público en donde voy a hacer la analogía, quien es el gerente, digamos, de los destinos del país, está tratando de irrespetar realmente la independencia de las juntas directivas de muchas de esas entidades o instancias en términos públicos. Realmente lo vemos cuando el presidente Petro intenta, digamos, tomar decisiones y tratar de influir en la independencia de la junta directiva, por ejemplo, del Banco de la República, o lo que hace realmente cuando irrespeta la autonomía del gremio cafetero y se opone realmente al nombramiento del presidente de la Federación. ¿Qué tan importante es realmente, para que nuestros televidentes entiendan, la independencia de la junta directiva? Usted lo señalaba en esa, digamos, en esa última respuesta, y es que realmente la junta directiva no puede ser como una especie de notaría que refrende absolutamente todos los caprichos y todos los mandatos del presidente de la compañía. ¿Qué tan importante es realmente, dentro de ese recorrido y esa asesoría que ha hecho usted alrededor de juntas directivas, en esa independencia? Robert, usted me permite un pequeño comentario, y es que, pues, parte de esas cosas que pasan en las juntas y que hoy, digamos, que las personas de mayor edad no entienden, es que uno tiene acceso a todo. Entonces, esa pregunta de Robert es muy chévere, porque yo veo acá su Twitter y yo veo que usted retuitea a ministros del gobierno, o sea, a Alejandro Gaviria, al ministro de Defensa, usted retuitea a varios, usted que es un experto en juntas directivas, usted replica mensajes, pues, de personas que no siguen esos parámetros, pues estoy seguro, o si no, este no es su Twitter, pues tiene su misma foto. Es que, vea, Entonces me yo parece soy, eso- vea, pero es muy bueno, yo soy tuitero, pero no encarnizado, ¿cierto? Sí, Y pero- realmente en el Twitter yo lo que más lo hago es en temas de familia, porque yo tengo como dos áreas digamos, de mi experticia. interés, de mi competencia, que es el tema del gobierno corporativo de las empresas y el tema de las ciencias de la familia, de la organización. Pero realmente yo tengo dos blogs, manejo 3 blogs en Google, de familia y otros, que es el tema de familia, que tiene más o menos, pues por esta parte, más de 500.000 visitas de 147 países. Y manejo otros 2 blogs que son el de juntas directivas ONGs y ONGs y gerencia social. Entonces, en esos blogs de juntas directivas y ONG, allí es donde yo resumo los textos, los planteamientos, los escritos sobre esos temas de juntas. Pero a usted no le parece que uno aplica, por ejemplo, yo siempre he dicho una cosa, yo, pues desde muy joven siempre he dicho que tengo una junta directiva personal, y son unos amigos mayores a los que yo les consulto muchas los que cosas se de le mi cree. vida. Y esa es mi junta directiva personal. Además, le recomiendo a la audiencia que tengan una junta directiva personal de personas con credibilidad, a la que ustedes les consulten
cómo caminar ese camino de la vida que a veces trae tantas confusiones. Y a uno lo guían siempre unos principios y unas normas. Me imagino usted, pues que escribió este libro, que ha estado en tantas juntas, que lo guían unos principios. Yo veo que usted aquí retuitea a Cecilia López, Sí. al ministro de Defensa, al exministro de Salud, que yo siento que ellos... Pues yo no he leído este libro, pero escuchándolo a usted hablar de juntas directivas, de la OCDE, de los principios que manejan las juntas directivas, pues yo lo que veo en el accionar de estas personas es que tienen todo menos juntas directivas y respetan todo menos los principios que usted predica y de los que está Son hablando. menos independientes. Exactamente. Y el tema es el mismo, el tema es juntas o el tema es familia. No. El tema, bueno, en el Twitter yo no entro, o no nunca lo he pensado en que pueda allí dar temas, digamos, porque es que el Twitter no es el espacio para la discusión, para el debate serio. Lo que el Twitter son, en las redes circulan es opiniones, odios, pareceres. Entonces, ese no es el espacio para mí, digamos, poder dar a conocer mis reflexiones y mi contenido. Mis espacios son los textos en el blog y los libros, porque yo también publiqué hace reciente un libro sobre Las familias importan, donde yo también hablo de eso. Entonces, yo tengo más bien un perfil, digamos, en ese sentido académico, investigativo. No lo trato como ser de polémica pública, porque ese no es, digamos, mi suerte. Aunque yo reconozco que las decisiones más importantes que toma una junta, una sociedad, son de índole política. Y, obviamente, lo que tú comentabas, la política, cuando la política se entromete en la gobernabilidad, en el gobierno corporativo de una organización, pues eso tiene consecuencias muy graves, ¿cierto? Pero, Julián, Sí. eso lo vamos a ver más adelante porque se nos termina este segmento. Estas son preguntas que ayudan a aclarar, preguntas de todo tipo para que ustedes puedan formarse un concepto y tomar, obviamente, decisiones. Por eso Sala de Juntas es tan diverso y hay tantas opiniones allí. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Hemos visto cómo las juntas directivas pueden ser de acuerdo al tamaño de la empresa y hemos empezado a buscar la filosofía de esas juntas directivas. Vamos a concretar un poco más, a irnos más fuerte hacia allá. Julián, hay una contradicción muy grande entre realmente el trabajo en equipo de una junta directiva y la propiedad accionaria, porque entonces, ¿cómo hago para trabajar en equipo? ¿Cuál es el consejo que le vas a dar a los empresarios de todo tamaño? Porque cuando tengo una propiedad accionaria, pues yo pongo allá dos, que eso me alcanzó 2 miembros de junta, el otro pone 3 que tiene más y los demás ponen 1. ¿Cómo hago para trabajar en equipo así? Pero mire que el Código de Gobierno Corporativo tiene un principio muy sano y es el de los miembros independientes. Y lo vemos en el grupo empresarial antioqueño. Los miembros independientes son aquellos integrantes de junta que no tienen ninguna relación con la propiedad, con la administración directamente, ni con los dueños de la empresa. Y por eso, generalmente en estas juntas directivas se norman miembros patrimoniales, que son los que sí tienen interés y relación con los accionistas, y miembros no patrimoniales, que son los miembros independientes. Esa es una práctica muy sana para precisamente evitar eso, o sea, porque un miembro independiente no está atado a dar sus recomendaciones y sus conclusiones por tocar intereses Pero eso ajenos. no es lo que se da normalmente. No, en el Código de Gobierno Corporativo, ¿cierto? Las que aplican el Correcto. Código de Gobierno Corporativo y las grandes empresas aplican eso de los miembros independientes, ¿cierto? Y mire que uno de los grandes problemas ahora con el GEA tiene que ver con el tema de la gobernabilidad, porque hay un problema allí de gobernabilidad, de propiedad, de poder y ejercicio de autoridad. Todos lo sabemos, de un conflicto entre hacerse a la propiedad y al control de la organización. Eso toca directamente con el gobierno corporativo, y si no, vimos en las que todavía no han podido salir de ese embrollo. Las juntas son muy importantes, pero no todas las obliga la ley. Por ejemplo, a las SAS no las obliga a tener junta directiva. Y uno mira, por ejemplo, ese gerente, propietario, fundador, solito, ya con muchos años, que ha tomado todas las decisiones, que nunca ha tenido una junta, ni siquiera una junta asesora, un comité asesor, porque se retiene en su cargo.
que no ha pensado no solamente en el relevo, sino un asunto antes del relevo, que es el empalme. Entonces, en las juntas directivas de las empresas de familia, ese es un tema muy delicado, garantizar el empalme y el relevo generacional. Pero también otro asunto muy importante es la selección, debe haber criterios de selección, establecer un perfil de cuáles son las cualidades, talentos, experiencia, estudios de los miembros de una junta directiva, de acuerdo al curso de vida de la organización. Porque no es lo mismo una organización que está empezando, está apenas expandiéndose, a una organización que ya lleva años consolidada. Entonces, las juntas directivas y los miembros de las juntas directivas tienen que estar a tono con la planeación estratégica, con la estrategia de la organización, con el momento que tiene la organización. Por eso yo creo, y eso es para todo tipo de organización, hay que aplicar el criterio de la rotación y la permanencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, juntas donde se eligen por un año, los miembros de junta, pues es que en un año es imposible en una gran empresa. Julián, y de acuerdo con conocimiento. eso, ¿cuáles serían los factores de éxito que le recomendarías a los empresarios? Primero, permitir, digamos, un adecuado perfil de miembros de juntas directivas. Segundo, que exista un fuerte compromiso personal e institucional con la entidad. Que no solamente estén allí, porque en las entidades sin ánimo de lucro, pues los miembros generalmente son voluntarios, ¿cierto? Y eso pues tiene un valor. En las empresas, el hecho de que se les remunere, yo pregunto, la sola remuneración genera sentido de pertenencia, de competencia, de responsabilidad. Entonces ahí es clave ese criterio. Por eso deben haber comités de nominación. Por eso existen firmas cazatalentos, ¿cierto? Que proveen. Para que aquellos miembros de junta que no resisten, que les va mal en la evaluación, pues puedan anteponer y ser cambiados. Para evitar lo que tú decías, Robert. O sea, la permanencia prolongada no es bueno. Así como yo digo que el mayor riesgo de una organización es el triunfo y el éxito continuado de un solo producto. Como este es un tema bastante académico, nos quedan unos minutos de programa, pero yo quisiera que empezáramos a hacer conclusiones claras. ¿Con qué quedamos nosotros, Robert? Bueno, dentro de todo lo que se ha hablado alrededor de las juntas directivas, yo creo que una de las conclusiones más importantes para nuestros televidentes es que una junta directiva no debe enfocarse solamente al control, ni debe enfocarse solamente a la dirección. La junta directiva que hace exitosa realmente a una organización debe alinearse y comprometerse realmente con toda la estrategia de la misma y trazar realmente cuál es el ahora y a dónde se quiere llegar, sin conflictos, con independencia y sin, digamos, intereses ocultos. Muy bien, Roberto. Yo diría que una de las grandes conclusiones que me pareció importante esa frase que decías, ¿cómo era? La de las ganas. Contar las canas con las ganas. Las canas con las ganas. Yo creo las que nuevas generaciones con las generaciones. Exactamente, como ser conscientes de que en un mundo que cambia tan rápido, en un mundo que se mueve empresarialmente, económicamente, a una velocidad tan alta, si no renovamos nuestras juntas directivas, si dejamos que sigan allá anquilosados los mismos durante 20, 30 años porque son los amigos o porque etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil avanzar como empresa. Y puntualmente, cuando tú hablabas de eso, digamos que me venía a la cabeza qué pasó con Blockbuster, con todas estas empresas. Claro. Seguro la junta directiva eran los mismos viejitos. Claro. ¿Cómo se le ocurre Netflix? No, eso no va a pasar. Tenemos si hubieran tenido un joven... El producto que tenemos es exitoso, es muy bueno. Si hubieran tenido un joven, les hubiera explicado... Y fueron capaces de identificar el riesgo. Exactamente, que venía una nueva tendencia y demás. Entonces también el asunto de la renovación me parece una gran conclusión. Algo, Julián, ya para cerrar, que tenemos solamente 30 segundos, que quisieras decir. Claro, mire, que los miembros de la Junta tengan no solo esa responsabilidad, sino un conocimiento lo más profundo de la organización. Porque ellos son los que trazan, ¿cierto? Es decir, y establecen esta diferencia. La Junta es para gobernar, ¿cierto? Para trazar la estrategia, ¿cierto? Hasta el fin. Y la gerencia internamente. Cuando la Junta se pone a hacer microgerencia, eso no es bueno. Cuando hay incompatibilidades entre el presidente, el director, problemas de celos, eso altera el clima de una organización. Así es. Yo creo que lo más importante es esa apertura al cambio, a la renovación
Y por eso yo hablo no solo del reloj, sino el empalme, porque cuando Así juntamos es, las canas Julián. con las ganas, tenemos el empuje de las nuevas generaciones que traen las buenas ideas, pero también los de las canas como yo, La experiencia, que sí. traen la experiencia. Julián, Por hemos eso es muy tenido- importante la conducción. Hemos del tenido un presidente. gran programa, el cual esperamos ustedes también se lleven información muy importante. Bueno, puede ser un programa muy teórico, funciones de la Junta Directiva, habilidades, competencias y tipos de Junta Directiva y demás. Y de pronto quisimos hacerlo más práctico, más con preguntas, más, digamos, más a fondo, más lo que se pregunta la gente. Esto es una sala de juntas como en la sala de su casa, como cuando nos reunimos con amigos, con amigas y nos sentamos a conversar sobre un tema. Esto es lo que verdaderamente se pretende en sala de juntas. Roberto Rabe dijo algo muy importante que me impactó inicialmente y es que las juntas deben llegar hasta un alcance personal. Yo debo tener como persona mis referentes, esa es mi junta. ¿En quién creo? Le decimos a los microempresarios, a ese 92% de microempresas en Colombia que deben tener junta. No tienen que mirar las juntas como una empresa grande, mírenlas desde los referentes, escojan personas en diferentes campos, administrativos, de producción, de mercadeo, que sepan descubrir necesidades del consumidor, que sepan para dónde van los mercados. Eso es importante y ese es el tema que hoy queríamos Álvaro, traer y el consejo que Quería le solamente tenemos que decir hacer. algo también, y con eso termino, que así como la organización tiene un plan estratégico y unos indicadores, la Junta Directiva tiene que tener también un plan operativo que formule, que planee y que se evalúe. Oiga, Ya hablaremos. Miren el Twitter de la gente de la Junta Directiva porque es muy importante ver qué piensan y Sí, qué pasa en el ya hablaremos Twitter. de eso, pero sería en un próximo programa, porque parece ser que esto tiene más largas todavía. Nos está echando. Y de acuerdo a lo que ustedes pues, nos emiten en los mensajes, este pues, puede ser uno de los programas que puede tener algún largue. Los esperamos dentro de una semana con otro gran tema en Sala de Juntas. Buenas noches.